Saludos a todos, bienvenidos a otro capítulo de Así están las cosas responde, o como sea que se va a llamar esta sección. El día de hoy vamos a estar respondiendo 3 preguntas de las que dejaron en sus posts de Instagram. Así que para no cansarlos más, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta me la hace DJ Junito, creo que se dice así, quien nos dice: ¿quién realmente controla el país y al presidente? Gracias, DJ Junito, por tu pregunta, pero para respondértela creo que lo mejor sería hacerse otra pregunta, y es: ¿para quiénes gobiernan los presidentes? Vamos a tomar un ejemplo, y es el de este gobierno y su comportamiento durante la pandemia. La mayoría de las políticas tenemos que analizarlas para ver realmente a quién responde ese poder. Y cuando veas a quién responde el poder, sabrás quién es el que realmente manda. Por ejemplo, tenemos que la primera cosa que hizo el gobierno recién comenzada la pandemia fue aprobar un decreto presidencial sin que les temblara el pulso para que se diera una moratoria en el pago de impuestos de las empresas. Esto mientras la población clamaba por una moratoria bancaria en el pago de servicios públicos. Posterior a esto, firma el famoso decreto 81 que permitía la suspensión de contratos, que a números actuales ha afectado a más de 270.000 personas, trabajadores que tienen los contratos suspendidos. Luego de eso, bajo una promesa de recibir ayuda estatal de entre 80 y 100 dólares actuales que casi nunca llegaron a ninguno de esos panameños que las necesitan, ni siquiera el 40% o más de los que trabajan como cuentapropista o de empleo informal. Eso fue una política para liberar a los empresarios de sus obligaciones con los trabajadores. Recordemos también que fue el mismo gobierno que demoró para dar una moratoria en el tema de servicios públicos y simuló supuestamente una firma con los bancos para una moratoria bancaria que resultó ser solamente un acuerdo escrito y que tuvo que presionar la población para que ésta se volviera ley. Una ley que todavía deja en potestad de los bancos quién es merecedor y quién es no merecedor de esa política. O sea, el poder financiero por encima del poder político. ¿Y a quién crees que representa un gobierno que reúne por semanas a empresarios, representantes de su propio gobierno y trabajadores? Va a la OIT y se jacta de hacer un diálogo tripartito para hacer una solución en el tema laboral, y luego de acabado este diálogo, donde tuvieron que retirarse varias centrales sindicales por lo centrado en lo empresarial que estaba decide aprobar una ley a tambor batiente en la Asamblea que afecta los derechos de los trabajadores. Obviamente responde a una clase y a los intereses de esa clase. Hay que recordar que este Estado es un Estado burgués y que representa a la burguesía, que es la dueña del sector empresarial y el sector financiero. Ese poder no responde a si se cambia el mandato durante las elecciones, y no se va a cambiar ni con leyes ni con decretos, sino cambiando el sistema que les sostiene y les beneficia. Sigamos con R. Domínguez 24, que pregunta lo siguiente. 1. Con la nueva ley aprobada en la Asamblea con las modificaciones temporales al Código de Trabajo, ¿podrías explicar de qué manera afecta directamente a los trabajadores? Y 2. ¿Es posible despedir a empleados por mutuo acuerdo en detrimento del trabajador? Muchas gracias. Sobre la ley, lo que puedo hacer es recomendarte el video que hizo Mónica Priscila. Ella es abogada y una persona experta en el tema y explica muy bien cómo esta nueva normativa convierte casualmente la figura del supuesto mutuo acuerdo en una figura que permite el despido de personal. Lo que voy a hacer, si ella me lo permite, es poner el link en la descripción de este video para que ustedes puedan ver la explicación que ella da. Pero tenemos que tener claro esto, y es que ningún acuerdo, ninguna modificación, ningún código de trabajo que emerja de un gobierno burgués, o sea, de los que se benefician de explotar la mano de obra, va a ser beneficiosa para el trabajador, porque vivimos en un sistema que casualmente se basa en extraer valor sobre la mano de obra de los trabajadores, o sea, apropiarse del valor que los trabajadores generan. Entonces, esto no va a ser posible mediante ninguna ley ni modificación, ni siquiera las que dicen que son supuestamente para promover el empleo y para mejorar la calidad del empleo.
Como prueba de esto tenemos las modificaciones al Código de Trabajo que se dieron hace 25 años bajo el gobierno de Pérez Valladares y la asesoría del economista y experto Guillermo Chapman. Unas reformas que nos han heredado hasta el día de hoy la facilidad y el abaratamiento del despido y también la precariedad laboral. Y esto lo digo basado en cifras, pues esta modificación al Código de Trabajo se basaba casualmente en promover el empleo. Sin embargo, el desempleo entre 1995 y 2005 se mantuvo entre un 11.5% y un 14%, bajando apenas, como siempre digo, en la época de que se construyeron las mega obras como el metro, la cinta costera, la ampliación del canal de Panamá y luego subiendo hasta casi 7% en nuestros días, o sea, anterior a la crisis del COVID. También ha hecho esta modificación de 1995, el Código de Trabajo, que del 100% de los contratos que se firman en un año, casi un 70% sean de tipo temporal. O sea, ese tipo de contrato que no te permite acceder a crédito para una casa o para mejorar tu calidad de vida. Y cierro diciendo lo siguiente, la única forma que se haga algo beneficioso para los trabajadores es cambiar el sistema por un sistema que les permita ser dueño de su trabajo, del fruto de su esfuerzo. Y esto no se hace con cambios de leyesitas, ni con decretos, ni modificaciones al código laboral. Se hace con cambios profundos que hacen que las mismas personas que imponen las leyes y mandan en este país no sean los mismos que mandan en juntas directivas de empresas. Ahora vamos a la última pregunta. Esta nos llega desde España por parte de Fran R925 y dice: ¿crees que en Panamá se podría construir una alternativa obrera real? ¿Y cuáles son actualmente las condiciones para que esta ocurra o no? Voy a contestar la pregunta dando un poquitito de contexto histórico que se puede profundizar en otras páginas como antónimas que han tocado este tema con más profundidad. Primero, Panamá es un país pequeño en América Central que tuvo la mala o buena suerte de haber contado con una posición geográfica privilegiada en el sentido de ser angosta y estar entre dos océanos. O sea que desde la época de la corona, su rol ha sido básicamente el transporte de mercancías entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Un rol que se mantuvo, por ejemplo, con la construcción del ferrocarril y posteriormente con la construcción del canal en el siglo XX, lo que dio lugar a una economía conocida como transitismo. Ese transitismo se basa en que la mayoría de la economía del país depende de esa posición geográfica, lo que obliga también a que el país abandone otros sectores como el productivo. Vamos a hablar del sector primario, el tema de la producción de alimentos y el sector de la industria. Hablemos primero del sector agro. Este sector ha tenido una baja en su participación en el Producto Interno Bruto hasta caer a cerca de un 2% en la actualidad. Esto se debe a varios factores. Uno, el tema de las importaciones por parte de una élite burguesa que piensa mucho más en la ganancia que en la producción y el desarrollo local, que trae cerca de 1.300 millones de dólares en importaciones anuales que compiten con el producto local. En algunos rubros eso ha producido que se deje de producir o cultivar hasta en un 70%. También tenemos el problema de la reforma agraria. Las tierras no están siendo bien distribuidas. Muchas tierras están en manos de especuladores que solamente, en vez de ponerlas a producir, esperan que éstas aumenten su valor para poder revenderlas. Y nos lleva a que del 100% de las tierras que son aptas para la producción local, solamente el 23% estén siendo utilizadas, lo que nos hace un país dependiente de la comida que venga de afuera, o sea que no tenemos ni seguridad ni soberanía alimentaria. A esto se suma que los gobiernos han firmado diferentes tratados de libre comercio con otros países que son más fuertes en este rubro y que aún agudizan más la crisis del sector. En el caso de la industria manufacturera, los números tampoco son halagadores. Pero más allá de la cifra, lo que quiero explicarte es que la economía panameña básicamente se centra en eso que te había dicho del transitismo. Servicios, la zona bancaria, un hub de las Américas que está en manos de las élites, y eso ha hecho que el país sea un lugar poco desarrollado en base a otros sectores de la economía que son también importantes y que todavía
no alcanzan la plenitud. Al desarrollo económico, al desarrollo de esos sectores también tiene que sumarse la formación de cuadros que permitan o den lugar a gobiernos de corte obrero que velen por los intereses de clase. Por tanto, estamos lejos en este momento de lograr una revolución obrera o un gobierno obrero que pueda concertar cambios profundos mientras no se logren primero desarrollar estos aspectos que te digo. Pero personas con más conocimientos que yo podrían profundizar un poco más en el tema, y si estás interesado en saberlo, posiblemente te podrías conectar a alguno de los en vivos que hago y podría invitar a una persona que explique mejor esta percepción que yo tengo. Bueno amigos, esto ha sido todo en el preguntas y respuestas, así están las cosas de hoy. Lo hago corto para no aburrirlos. Recuerden, si les gustó el video y están en Instagram, compartirlo, darle like, seguir la página, y si están en YouTube, básicamente lo mismo, suscribirse, darle a la campanita para saber cuándo subo nuevos videos. Eso es todo y nos vemos la próxima semana y durante la semana en los posts que hago. Hasta la próxima. Que tiemble el que tenga que temblar. Las bases se organizan, hay un mundo por ganar. Eco expansor de las voces silenciadas. Así están las cosas, camarada. Que tiemble el que tenga que temblar. Las bases se organizan, hay un mundo por ganar. Eco expansor de las voces silenciadas. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada.